habla sobre sufrimiento. Todos y cada uno de los capítulos de Primera de Pedro hablan sobre sufrimiento y cómo vivir en medio del sufrimiento, y termina con la gloria que es el pasar un sufrimiento. Y la verdad, hermanos, es que el sufrimiento es parte del plan divino. Esta carta de Primera de Pedro tiene el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Pedro en Lucas. Veamos que el autor de Primera de Pedro es el mismo Pedro. Y se cumplió lo que Dios le había dicho. Conocemos el pasaje, pero vayamos a Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, versículo 31, un pasaje familiar. Y dice la Biblia: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De acuerdo a este pasaje, hermanos, no nos cabe la más mínima duda de que Satanás quiere zarandearnos. La palabra zarandear es mover una cosa de un lado al otro con rapidez y energía. En ocasión lo había ilustrado nuestro hermano Luis, ahorita me estoy recordando cuando lo hacía. Pero hermanos, sacudir algo fuerte. Entonces, viendo este versículo, Satanás quiere sacudirnos, hermano. Los sinónimos de la palabra zarandearnos, si tú lo buscas en un diccionario o en internet, vas a entender la palabra sacudir, ajetrear, menear, mover, y me impresionó la quinta, hermanos, traquetear. Literalmente así está escrito, hermanos. Entonces, pudiera literalmente decirse: Satanás quiere traquetearte, hermanos. Yo creo que por eso de ahí sale la frase: mano, andas bien traqueteado, ¿verdad? No, hasta hoy me di cuenta que es bíblico, hermanos. Es como si alguien te dice: andas bien zarandeado, es que andas bien traqueteado, hermano. O en el valle de sombra de muerte, hermanos. Zarandear, ¿qué quiere zarandear? Mi fe. Quiere sacudir mi fe. En otro pasaje nos habla sobre dardos del maligno, dardos de dudas, zarandear tu servicio a Dios y hacer que no te importe servirle, o que no es algo importante, zarandear tu confianza y vivir con temor. Cuando acabamos de cantar, no temeré con Cristo. Zarandear todas las áreas de tu vida, tu familia, tu trabajo. Zarandearnos. Jesús preparaba a Pedro desde Lucas 22, ya que él fue el escritor por obra del Espíritu Santo del libro de Primera de Pedro, que nos habla solo de eso, hermanos. Y Jesús anima a Pedro antes de ser zarandeado, y lo anima y lo prepara o lo equipa para saber qué hacer cuando llegue el zarandeo. La primera cosa que le dice, hermanos, versículo 31, hablándole de cuando nos visite esa calamidad, esa tribulación, el zarandeo, versículo 32, nos dice la Biblia, en el siguiente versículo: pero yo he rogado por ti. La primera cosa con la que Dios alienta a Pedro es que cuando hayan tribulaciones en nuestra vida, cuando hayan pruebas en nuestra vida, la primera cosa con la cual Dios nos anima es que Jesús ruega por nosotros, hermanos. Yo no creo que hay nada que pueda animar más a un cristiano que saber que Jesús en ese mismo instante está llevando mi nombre ante Dios Padre, hermanos. Cuando Satanás me zarandea, si hay una cosa que te va a animar es: yo no entiendo lo que está pasando, pero entiendo una cosa: ahorita mismo Jesús está orando por mí a Dios Padre. La primera cosa que debe animarte en el día de la tribulación. Ahora, ¿para qué rogaba, hermanos? Punto número 2. Yo he rogado por ti, 2, para que tu fe no falte. La petición de Dios, hermano, no es que nos iba a dar todo lo que queremos, sino que nos va a dar la fe suficiente para no desmayar, para no derrumbarnos con esa situación trágica, con esa situación adversa que estás atravesando, para que tu fe no falte. Hermanos, no puedo más que pensar en Job al mencionar esto. Le visitó el zarandeo, hermanos, y muy fuerte, hermanos. Perdió todo, perdió a sus hijos, su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y entre comillas, cuando haya problemas, anímalo y dile: vamos a orar. No le digas todo eso, hermanos. Después le da sarna en su cuerpo, vemos cómo se enferma, mas sin embargo no perdió su fe. Si hay una cosa que la cual no podemos perder en momentos difíciles, es nuestra fe, hermanos.
No es que dependamos en que, pastor, yo tengo una fe muy grande. Nadie aquí tiene una fe grande, pero una fe chiquita con un gran Dios, hermanos. Que nuestra fe no falte en el día de la angustia, en el momento de escasez, en el día que tienes necesidades y no sabes qué hacer. Que tu fe no falte, hermanos. Podrá faltar lo que sea, pero nunca la fe. Hebreos 11:1, recordemos estos pasajes, hermanos, que alimenten nuestra fe, ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice la Biblia, es pues la fe, la certeza, no me cabe la más mínima duda de qué, de lo que se espera. Uno debe tener fe, hermanos, que cuando Dios permite que nuestra vida sea zarandeada o que mi fe sea probada, la certeza de lo que se espera, hermanos, ciertamente se tiene que acabar esa tribulación. Hermano, todo problema en nuestra vida tiene fecha de caducidad. Qué bendición por eso, hermanos. Así como vino, tiene que irse un día, hermanos. Y dice la convicción de lo que no se ve. Uno no puede ver la salida, pero por fe ten la convicción de que la salida viene, hermanos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Abraham, hermanos, siguió adelante aún sin tener su hijo a los 100 años de edad. Noé, después de predicar 120 años y no tener ningún convertido. Hermanos, si yo salgo un sábado y no tengo un convertido, hermanos, regreso medio triste, hermanos. ¿Te imaginas Noé predicando 120 años, ni un convertido? ¿Por qué siguió adelante? Por fe. Por la fe Noé, por la fe Sara, por la fe Abel. Todo será por fe, hermanos, como Moisés. Miren lo que dice aquí el versículo 27. Hebreos 11:27 dice la Biblia, Moisés, ¿verdad?, rehusó llamarse hijo de Faraón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, cuando Dios pruebe nuestra fe, porque Dios tiene que probar nuestra fe. Hermano, y nunca sabrás si tu fe es genuina o no, si no es cuando se prueba. ¿Para qué tanto conocimiento bíblico si no lo vamos a llevar al tema práctico? Ahora, no es cuestión de, Señor, pues yo solo quiero teoría y no quiero práctica. No, hermanos, Dios nos equipa con teoría para llevarlo a la práctica. Y no nos avisa, pero sí nos prepara. Hey, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero no te preocupes, Pedro. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Sostente como viendo al invisible, hermanos. Regresamos a Lucas 22:32. La primera cosa que debe animarnos en ese momento difícil, cuando nuestra fe sea probada, es que Jesús menciona tu nombre a Dios. La segunda de ellas es que Él pide que nuestra fe no falte. Y 3, y una vez vuelto, o en otras palabras, una vez que se acabe el zarandeo, la prueba de tu fe, confirma a tus hermanos. Primero, recuerda que Jesús ora a Dios Padre para que sigas adelante. Él pide para que tu fe no mengue en ese día. Y número 3, una vez confirmado, veas tú lo mismo con otro, para que su fe no mengue. Si algo nos sostendrá en dificultades, es tener fe, hermanos. Por la fe. Y entonces Pedro responde en el versículo 33, hermanos, ¿se te hace ligero lo que Jesús le acaba de decir? Si a mí Dios me dice, mira, Satanás me pidió que te entregue, oye, Señor, ¿pero por qué? Hombre, entrégale ahí a Juan. No, entrégale a Santiago, a tu medio hermano, pero ¿por qué a mí? No fueron noticias muy buenas. Fíjense la respuesta de Pedro, vamos, y cómo tomamos todo a la ligera. Él le dijo, ay, Señor, ¿me estás espantando con una zarandeada? Señor, ¿qué no sabes con quién estás hablando? Soy San Pedro. Está en el griego, hermano. Probablemente sacó sus llaves y le dijo, mira, yo aquí tengo las llaves del reino, hermano. Está en Mateo 16, hermano, porque ahí está, hermano. Y gloria a Dios, hermanos, que Dios nos da sabiduría, conocemos la Biblia, pero hermanos, el zarandeo es real, hermano. El momento de la prueba es un momento bien terrible, hermanos.
Y probablemente por aquí hay uno pasando por ahí. Y Pedro le responde, no hombre, yo estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Se paró sobre su propia creencia, sobre su propio yo puedo, no, todo lo puedo en Cristo, hermanos. Le debió de haber respondido ahí, ay Señor, ayúdame a que no caiga. Si él le hubiera respondido eso, hermanos, Pedro no hubiera negado al Señor. Pero él confió en sí mismo. Y versículo 34, sabemos la historia. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. ¿Cómo lo traduciremos hoy en día? No pitará tu WhatsApp antes de que me niegues 3 veces. Y en eso suena la campanita, hermano. Y se te sale por ahí algo que no debiste de haber hecho. Antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No solo es emocionarnos ahorita en la iglesia y decir, yo me voy a mantener fuerte en el momento del zarandeo, sino humildemente tener fe y convicciones para cuando ese día llegue, hermanos. Dios nos ayude y recordemos que el zarandeo o la prueba de nuestra fe es parte del plan de Dios. Hermanos, esta ocasión en la cual Pedro fue tentado a negar a Cristo, hermanos, realmente nos cuesta trabajo, pero fue parte del plan de Dios. Porque Dios le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado como trigo. ¿Y de a qué se refería? Hermanos, solo 2 versículos y le dice esto. Obviamente se refería a esto, a que lo iba a negar. Si Jesús lo prepara es porque era parte del plan de Dios. Hermanos, es parte del plan de Dios que tu fe y mi fe sean probadas. Dios nos ayude para que ese día no nos falte la fe. Es por eso que cada día debemos buscar a Dios. Porque cuando me visita el zarandeo, hermanos, estamos bien con Dios, tenemos la Biblia, asistimos a la iglesia, estamos bien con Dios diario. Y así cuando yo necesite eso, hermanos, o que necesite esa fe, esa fortaleza, estará presente, porque ya estamos con Dios. No es que vamos y lo buscamos solo en momentos de problemas, lo buscamos en momentos de problemas y le agradecemos cuando nos pone arriba de la montaña, hermanos. Las 2 veces. Recuerda, si es que eres zarandeado por Satanás, hermanos, que Jesús menciona tu nombre a Dios. Pídele que nuestra fe no falte ese día y por eso hay que buscarlo. Regresamos a 1 de Pedro 1.3. 1 de Pedro 1.3, hermanos, si tienes una Biblia de estudio, probablemente arriba el tema de cualquier Biblia va a decir sufrimiento. Mi Biblia dice sufrimiento y gloria. La mayoría va a decir sufrimiento. Es el tema principal de 1 de Pedro, que el autor fue Pedro, y es cuando se culmina lo que Jesús le había dicho en Lucas 22. 1 de Pedro 1.3 dice la Biblia, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué dice, hermanos? Viva. La palabra esperanza es esperar algo con anhelo, tener la expectativa de que Dios va a hacer algo, aunque nuestra fe esté siendo probada, debemos tener la convicción y una esperanza viva de que Dios lo hace por mi bien y al final del día todo será mejor que como comenzó. Eso es esperanza viva. Un anhelo, no sé cómo lo hará, pero lo hará. Versículo 6. Y es muy importante este versículo, vamos, para la enseñanza de esta noche. En lo cual vosotros, fíjense cómo nos dice Pedro, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Fíjense cómo lo dice, hermanos. Si es necesario, tengas que ser afligido. De acuerdo a la Biblia, es necesario que seamos afligidos. Si él usara otra palabra para aflicción, usaría la palabra que usó en Lucas 22, que es la palabra zarandeo. Y dice la Biblia, si es necesario, vas a tener que ser afligido, y luego nos dicen cómo, hermanos, en diversas pruebas. Lo había dicho en alguna ocasión, hermano, no sé por qué a veces uno está batallando en algún área
Y cuando estás batallando en un área, hermano, como que todas se ponen de acuerdo y dicen, pues vamos a unirnosle todos. Y, hermano, y como que todo es un complot, hermanos. Y todas las tribulaciones se ponen de acuerdo en contra tuya, hermano. Pero también yo me he puesto a pensar, y muchas veces también es así con las bendiciones de Dios, hermanos. Dios te da una bendición y dices, así ya estamos bien, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hermano. Paquete viene completo, hermano. Estamos en Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12, y para que vean sobre qué habla Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Qué debo hacer cuando venga el fuego de la prueba, hermanos? No sorprendernos, hermano. ¿Pero por qué, Señor? Si vine a la iglesia el domingo en la noche, hasta leí mis 3 capítulos, Señor. Dios ahí se iba a quitar la corona y casi te la ponía, hermano. Casi, hermano. Pero tenías que leer 4. No, ¿sí ves de todo lo que se trata Primera de Pedro? Amados, no te sorprendas. ¿Por qué lo dice? Porque yo sí me sorprendo. Decimos, ¿por qué, Señor? Asaf en el Salmo 63 dijo, ¿por qué? No te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y fíjense cómo lo dice, como si alguna cosa extraña te hubiera pasado. Las pruebas en la vida de un cristiano no son cosas extrañas. Son parte del proceso y plan de Dios. Que las pruebas pulen mi fe, las pruebas nos ayudan, no en ese momento, pero al terminar, hermanos. Y no solo dice que no debo extrañarme, versículo 13, sino debo gozarme, hermanos. Ahí todavía la puso un poquito más complicada. Sino gozaos, ¿por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí en la tierra como cristianos, ¿a quién seguimos, hermano? A Cristo. Pregunta, ¿Cristo sufrió? No seríamos cristianos si no sufrimos con Cristo. Uno está conmigo, gracias, hermano Luis. Vamos a cenar un día de estos. Gozaos. Por cuando estamos participando, hermano, ¿qué manera lo dice la Biblia como si realmente padeciéramos como Cristo? Estoy seguro, hermanos, que nadie aquí ha sufrido como Cristo. Pero la Biblia dice y semeja nuestros sufrimientos como si fuesen los de Cristo. Y luego nos dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estamos pasando en un grado muy pequeño lo que Jesús padeció. Seguimos a nuestro Maestro, debemos seguir sus pisadas. Un día reinaremos con Cristo por la eternidad, hermanos, amén. Nos tocará sufrir de vez en cuando aquí en la tierra. Estamos siguiendo las pisadas de Cristo. No lo veas como algo extraño, es parte del plan de Dios. Miren lo que dice Salmo 119, 75. Salmos capítulo 119, 75 nos dice la Biblia. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Fíjense este versículo, hermanos. Y que conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo Dios? Dios tendrá que afligirnos. Dios tendrá que probar nuestra fe. Y fíjense conforme a qué prueba nuestra fe, conforme a la fidelidad de Dios. Nos encanta cantar que Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? Pues la palabra fiel implica en todas las áreas. Así como es fiel para rescatarnos y ayudarnos, Él será fiel para probarnos. Conforme a tu fidelidad me afligiste, versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Hermanos, qué salmo tan precioso. Primero nos dice que conforme a la fidelidad de Dios me va a probar. Y en el siguiente versículo dice, pero tu misericordia me va a consolar. Es Dios mismo, como lo cantó nuestro hermano. Él crea la tormenta, pero camina en medio de ella para rescatarnos, hermanos. Su misericordia nos consuela, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 77, miren cómo termina diciendo en estos 3 versículos el salmista. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia.
Si somos honestos, la palabra de Dios es nuestra delicia en la aflicción. Todo está bien, hermano, y la cargamos y esto y lo otro y encerramos un versículo por ahí, pero cuando estamos en aflicción, esto es tu pan. Porque tu ley es mi delicia. Y la palabra de Dios siempre es más deliciosa, hermano, en esos momentos que es tu sostén. Recuerdo aquel misionero en Lexington, Kentucky, que iba a salir de misionero a Puerto Rico. Ya está de misionero en Puerto Rico. Yo estaba en el instituto bíblico y me dijo una cosa: si quieres servir a Dios, si quieres estar en el ministerio, debes aprender a amar los salmos. Le pregunté por qué. Me dijo, porque muchas veces ellos van a ser tu consuelo. Tu ley es mi delicia. Momentos de pruebas donde vas a ser tu mejor amigo, hermanos. Tu ley. No es un libro. No es un libro que me aprenda un versículo. Tu ley es mi delicia. ¿Qué versículo, hermanos? Regresamos a 1 de Pedro 1:7. Primeramente, las pruebas son parte del plan de Dios. Punto número 2. Son solo 44 puntos, hermanos. ¿Se cree? No son 3. Número 2, las pruebas nos pulen. O en otra palabra, nos maduran. Versículo 7, miren cómo dice. Vamos desde el 6 primero para agarrar el hilito. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba, ¿qué, hermanos? Entonces mi fe, ¿qué tiene que ser? Y está escrito, hermanos. Mi fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Y no le puedes copiar al compañero de al lado, hermanos. Porque en esta ocasión Dios hace los exámenes personales. Para que sometida a prueba vuestra fe. Y fíjense cómo la asemeja. Mucho más preciosa que el oro. Dios ve nuestra fe como ¿qué? Como el oro. Más preciosa que el oro. Primero es como si la igualara al oro. Después dice Dios, no. La fe es más preciosa que el oro. ¿El oro debe pulirse para ser mejor oro, hermanos? Entre más fuerte esté el fuego, más pulcro esté el oro, más pulido. Entre más aflicciones tengas, tu fe es más preciosa. Falta el que diga, pues yo no la quiero tan preciosa. Pues yo tampoco, hermanos, pero Dios no nos pregunta. Nuestra fe tiene bíblicamente que ser probada. Mucho más preciosa que el oro. Cuando tú ves, hermano, cuando funden el oro se funde a casi 2000 grados Fahrenheit. Para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe debe ser probada, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Las pruebas, hermanos, nuestra fe se prueban con pruebas. Y luego dice lo que hace después del fuego. Dios toma nuestra fe, es pasada por el horno de la prueba y se convierte o sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesús. Dios toma mis pruebas en el horno de la prueba y la convierte en alabanza a Dios, hermanos. Ve la prueba como un trampolín para Dios crecer nuestra alabanza, y dice en la Biblia, gloria y honra hacia Dios. Los mejores himnos que tú vas a cantar en tu vida es después que Dios te ayudó de una prueba. El mejor tiempo de oración que tendrás es en medio de la prueba. Los mejores mensajes predicados serán saliendo del fuego. El fuego prueba. Y toma mi fe que está manchada por el pecado. Y a través del horno de fuego se halla una alabanza, gloria y honra.
Dios no lo explica en Isaías 48:10. Y Dios trata de explicarle, es lo mismo que le explicó a Pedro, Dios trata de explicárselo a Isaías. En Isaías 48:10 y le dice, he aquí, Dios le dice, te he purificado. Dios necesita purificarnos, necesita purificar nuestra fe. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido, ¿dónde, hermanos? Ahí como que ni queremos decirlo. En el parque Tangamanga. Pues así no dice, hermano. En el horno de aflicción. Pregunta, hermanos, de acuerdo a este versículo, ¿quién me purifica? Dios. ¿Por medio de qué? Fuego. ¿Qué representa el fuego? Pruebas. En concreto, Dios utiliza las pruebas para purificarnos. Amén. Dios utiliza las pruebas que tú y yo las vemos como algo malo y Dios dice, te estoy ayudando. Estoy puliendo tu fe. Punto número 3, hermanos, y último punto. Regresamos a 1 de Pedro 1:8. Vamos a leer desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús, versículo 8 y número 3, a quien amáis sin haberle visto. Las pruebas nos afianzan o las pruebas nos cimientan. El contexto es prueba, tribulación, mi fe será pasada por fuego. Y luego dice, a quien amas sin haberle visto. Después del fuego te aseguro una cosa, hermano, amas más a tu Dios. Ya no es el Dios de tus padres, ya no es el Dios del pastor, ya es tu Dios, hermano. Amas a Dios. Tú amas a Dios, porque Dios te ayudó a ti, en tus problemas, en tu problema en tu corazón, hermano, en esa situación difícil que nadie podía ayudarte, después de una semana tan difícil y tal vez te preguntabas el martes, ¿y cómo voy a salir de este problema tan grande? Hermano, y Dios te ayuda, no sé, el sábado, hermano, si venir a la iglesia y cantar qué fiel es Dios, hermano, cambia completamente. A quien amáis sin haberle visto. Hermanos, las aflicciones descubren quiénes somos y a quién servimos. Casi le ponía así el título al mensaje. Las aflicciones descubren quiénes somos y a quién servimos. Y es solo en la aflicción. Habacuc 3:17. Termino aquí en Habacuc. Habacuc 3:17, hermanos, termina diciendo en lo que Dios le permitió escribir de la Biblia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, qué triste tener corrales y que no haya vacas, hermanos. Pero Habacuc dice, con todo, con lo bueno y con lo malo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, hermanos. Aunque nada pase, aunque esté angustiado, con todo nos alegraremos en Dios, hermanos. Ahora, ¿le fue fácil a Habacuc llegar a decir eso? No. ¿Va a ser fácil a ti y a mí llegar a decir eso? No. Por medio de la prueba y del fuego, nuestra fe será pulida. Miren cómo comienza Habacuc 1:13. No le fue fácil llegar ahí. Vamos a ver el comienzo de Habacuc 1:13. Le dice Habacuc a Dios, muy limpio eres de ojos, ¿no, Señor? Oye, Habacuc, cuidado. Sin irreverente, hermanos. Habacuc diciéndole a Dios, muy limpio eres de ojo, pues ¿qué no ves cómo me va? ¿Sabes qué asemeja Habacuc 1? Nosotros, hermano. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué no ves tal cosa? ¿Qué no ves esta injusticia? Habacuc se sentía en injusticia, cosa que a nadie nunca nos pasa, ¿verdad, hermanos? Solo Habacuc. Muy limpio eres de ojos, ¿no? Para ver el mal. ¿Qué no puedes ni ver aquí el agravio en el que estoy? No, qué palabras tan duras le estaba diciendo a Dios, hermano. No se lo estaba diciendo a un hombre, se lo estaba diciendo a Dios.
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío y más justo que él? A veces actuamos igual que Habacuc, hermanos, inmaduros. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué, si eres muy bueno, Señor, permites esto en mi vida? Inmaduro, cristiano inmaduro. Habacuc 3:2. Después de esa actitud incorrecta y bíblica de ver las cosas, dice la Biblia: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El cambio en la vida de Habacuc lo hizo escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder y cambia nuestras vidas, nuestra perspectiva, cómo ver las cosas, hermano. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Ya no le estaba diciendo por qué ha sido injusto, él ya le está diciendo: no, hombre, ha sido bien misericordioso conmigo. Y empezaba a ver las cosas como debe verlas. Después de escuchar la palabra de Dios, Dios siempre abre nuestro entendimiento y podemos ver las cosas de una manera distinta, hermanos. Ahí mismo, versículo 18. Desde el 17. Aunque la higuera no florezca. ¿Cómo una higuera no va a dar higos? Él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Primero Habacuc le ponía mucho interés a la vaca, al animal. Él dijo que aunque el corral esté sin vacas, me sigo alegrando en ti. ¿Sabes qué es eso, hermano? Un cristiano maduro y un cristiano en la cual su fe se ha probado. Las aflicciones descubren quiénes somos y a quién servimos. ¿Quién eres, Habacuc? Soy un cristiano que me gozo en el Dios de mi salvación. ¿A quién sirves? A Dios. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como quieres? O cuando hay problemas. ¿Te alejas de Dios? ¿Te alejas de la Biblia? ¿Dejas de orar? Todo eso ya no es importante. Todo lo contrario. Servimos a Dios, y aunque Dios no cambiara nada, Él sigue siendo digno de que le cante, de que le sirva y de que le siga conociendo, hermanos. Fue lo mismo que hizo David, Daniel. Aquel rey Nabucodonosor levanta una imagen, hermanos, y le dice a todo el pueblo: cuando escuchen el sonido de la trompeta, del tamboril, todos se van a postrar y van a honrar aquella imagen de oro. ¡Qué prueba! ¡Qué fuego de prueba! Vayamos a Daniel 3:17. Termino con este pasaje. Ellos le responden: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, porque Dios puede librarnos, hermano. Dios puede cambiar cualquier aflicción. Puede salvarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Versículo 18, cristiano maduro. Y si no, no importa. Vamos a poner a Dios primero. ¿Sabes a veces cómo somos nosotros? A veces somos como aquel ladrón en la cruz. Sálvate tú, y sálvate tú, y sálvame a mí, y entonces creeré que eres el Hijo de Dios. Nosotros ya creemos en el Hijo de Dios, hermanos. Haga o no haga lo que le pediste. Porque Dios es digno, hermano. Dios no tiene que sujetarse a mis deseos. Dios es Dios. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Las aflicciones descubrieron quiénes eran los jóvenes hebreos y a quién servían. Nuestra fe necesita ser probada, como el oro. Pero después de que pasa el horno de fuego de la prueba, será convertido, como lo dice aquí la Biblia en 1 de Pedro 1:7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo que más Dios quiere pulir en nuestra vida es la fe, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra. Dios utiliza las pruebas para pulir nuestra fe, para mejorar nuestra fe. De ahí salió aquel himno, regocíjate en él, hermanos. Y ahorita lo vamos a entonar después del servicio. Las aflicciones descubren, número uno, quiénes somos, y número dos, a quién servimos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Las aflicciones descubren quiénes somos y a quién servimos. Ese día, hermano,